Hola, en los próximos minutos vamos a ver un tema que es muy importante desde el punto de vista clínico y social, afectivo y familiar. Vamos a ver algunas complicaciones en el manejo complicaciones conductuales, sobre todo en pacientes con estos síndromes demenciales. Como premisa que está puesto en el título, es importante priorizar el abordaje no farmacológico. El abordaje farmacológico debería limitarse exclusivamente cuando las conductas ponen en riesgo al propio paciente o a terceros. Hay que tener en cuenta que los trastornos de conducta en este grupo de pacientes va a complejizar mucho el manejo, tanto para el cuidador como si está institucionalizado o si está en el domicilio compartiendo con familiares por el riesgo y la disrupción del entorno. Decimos que es una respuesta conductual, pero hay que tener en cuenta que potencialmente o en primera instancia deberíamos tener en cuenta que puede ser la consecuencia de varias cosas como dolor, necesidad de orinar, necesidad de comunicarse, hambre, miedo, calor o ser simplemente una respuesta a algún fármaco que está tomando. Es muy importante tener en cuenta y evaluar la conducta, ya que el paciente puede tener una conducta agitada, que puede ser la consecuencia de una inadaptación social, no necesariamente puede ser causa de la enfermedad, ¿no? Entonces vamos a tener la agitación, que puede expresarse de diversas maneras, la agresión verbal o física, y otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta es la deglución. Es muy importante, como premisa también, buscar factores internos y externos asociados a estas conductas inadecuadas. Las conductas específicas que pueden presentarse, para mencionar las más importantes, las conductas disruptivas de agitación o conductas físicas, que pueden ser indicadores de disconfort, para lo cual vamos a tener que tener en cuenta adecuar el ambiente, evaluar ansiedad, depresión, tratar de verbalizar con el paciente alguna actividad recreativa o experiencia positiva, porque todo eso tiende a distraerlo de alguna manera y atenuar esa conducta disruptiva de agitación o de violencia física. Por supuesto que todas estas circunstancias tienen alguna prescripción de neurofármacos que están en la parte inferior de cada slide, pero quiero hacer énfasis en lo conductual a punto de partida del cuidador, del familiar y del ámbito de la salud. Las conductas de evitación o resistencia, cuando el paciente no quiere irse a dormir, no quiere comer, es muy importante ver la modalidad previa o revisar qué está pasando. La premisa es revisar qué puede estar pasando. Podemos tener que a lo mejor fraccionar la alimentación, el tipo de comida, los horarios de alimentar, etc. El paciente puede también resistirse a que le corten el pelo, a bañarse o a higienizarse. O en el caso de pérdida de apetito, uno puede, además de probar variando la oferta, digamos, el gusto del paciente, bueno, una opción farmacológica contamos también, que no es la prioridad. Las conductas perseverativas o repetitivas, que se pueden manifestar como preguntar muchas veces lo mismo, rascarse, llamar, golpear la mesa, mover un mueble, puede ser un indicador de distrés por parte del paciente. Hay que ver qué lo puede estar poniendo mal, hacer el entorno amigable, y asegurarse de que esté con la percepción sensorial adecuada, con lentes o audífonos, tratar de incorporar juegos como factor de distracción. En el caso de conductas de desinhibición e hipersexualidad, si bien se ligan más a la demencia frontotemporal, puede presentarse en cualquier demencia, ¿no? Entonces se caracteriza porque el paciente empieza a tener lo que antes no tenía, que son conductas inapropiadas, tanto sociales, que pueden manifestarse como bromas pesadas, por ejemplo, o conductas sexuales. A veces puede ser la expresión de una necesidad de afecto, donde la mascota puede ser parte de esto. Estamos enumerando algunos aspectos mínimos de todo este complejo manejo de lo conductual en los pacientes, ¿no? A veces la necesidad de intimidad, con lo cual hay que tener consideraciones legales, y a veces la modificación de conductas se estimulan con recompensas. Las conductas hiperorales son los pacientes que tienen necesidad de llevarse cosas a la boca o de comer mucho,
que también es característico de desórdenes frontales, tienen esa compulsión hacia la comida, con lo cual hay que tener riesgo porque puede broncoaspirarse con los alimentos o llevarse algo a la boca, un objeto que le implica el riesgo de broncoaspirarse. Por supuesto que hay que ser cuidadoso con la evaluación del estado nutricional para ver que el paciente no tenga sobrepeso, manteniendo el entorno seguro, las etiquetas en la heladera, que esté lo más claramente mostrado, considerar que el paciente puede tener un desorden visoespacial y no identificar estos productos, aclarar de alguna manera lo que es comestible o no, o a veces con la estimulación oral que puede tener algún resultado en estas circunstancias. En el caso de las alucinaciones, es muy característico de la demencia por cuerpo de Lewy, pero se dan en el Alzheimer y en todas las otras demencias, la enfermedad de Parkinson también. Las visuales y auditivas son las más comunes. A veces tenemos otro tipo que se manifiestan por sensación de que lo persiguen, de grandiosidad, de infidelidad. A veces uno no se reconoce el mismo paciente en el espejo, eso lo puede asustar, entonces hay que tratar de adecuar y evaluar bien cada una de las conductas, ¿no? No se justifica empezar a negarle al paciente y empezar a explicarse que no está Napoleón en el living, simplemente acompañarlo, no negarle, no enfrentarse, porque eso genera más problema y más reacción. A veces las alucinaciones pueden ser la expresión de algo, puede ser la sensación de afecto, alguna sensación emocional del paciente, con lo cual uno debería, sí en este caso, revisar cuidadosamente la medicación, porque hay muchos fármacos que dan alucinaciones, y en el caso que se justifique, iniciar el tratamiento. Las intervenciones no farmacológicas, para ir terminando este punto, que es muy importante que el médico en la práctica, en el terreno, las tenga en cuenta, porque a veces lo rápido es la prescripción, y esto necesita ser trabajado en interdisciplina. Para lo cual, en estas intervenciones, ante esas pocas cambios de conducta que yo mencionaba antes, es importante que seamos simples, creativos, que los cambios sean moderados, no bruscos, tratar de promover la actividad física, la estimulación sensorial al paciente. A veces en un paciente excitado o con delirio, a veces un contacto físico es más importante que un fármaco. Promover la interacción social, juegos, que el paciente esté entretenido, adecuamos el entorno a que no sea de riesgo, que sea amigable, trabajar con recompensas para modificar algunas conductas también, y por supuesto que es fundamental educar al cuidador, porque si el cuidador no conoce esto, normalmente tiene conductas que son inadecuadas por parte del cuidador hacia el cuidado. Entonces decíamos que hay que hacer ciertas acciones, como modificar el entorno, tratar de no sobreestimular al paciente, ver lo que puede hacer de disconfort. En el caso de las comidas puede ser frecuentes y fraccionarlas, digamos, ¿no? Simplificar la medicación, tratar de dar una vez al día, ocultar algunas bebidas que puedan ser de riesgo. Vamos a optimizar lo emocional y vamos a tener una adecuada estimulación sensorial. Estos pacientes, si están en un ambiente muy caluroso o muy frío o ruidoso o demasiado luminoso, puede ser causa de alguna conducta disruptiva, por ejemplo. Y las acciones, para ir terminando, para que tener en cuenta, permitirle eventualmente, según el caso, la privacidad, la intimidad del paciente, remover objetos por riesgo de la oralidad, marcar los alimentos a veces con colores o con letras de lo que es comestible o no, no enfrentarse, no confrontar, tratar de usar palabras sencillas, cortas, breves, y en cuanto a la comida, tener en cuenta la deglución, las texturas, las preparaciones, la preferencia del paciente y en el caso que pueda haber disoluciones, hacerla que mejoran la deglución. Y otro tipo de acciones para terminar, si uno decide rasurar al paciente o cortarle el pelo, alguna acción sobre su físico, es muy importante acordarlo, ir despacio, nada brusco sirve y genera reacción. Higienizarlo en función de la tolerancia. Si la disposición del ámbito que está el paciente es bañarse 2 veces al día y el paciente le genera una respuesta inadecuada, habrá que adecuar eso. Frases cortas, comunicarse fácilmente y clara. Con esto hemos querido comentar en pocas palabras algunos aspectos muy importantes no farmacológicos del cuidado del paciente.